Ok, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando estamos con circunstancias en la vida que tenemos en cambios, por ejemplo, el tema de la pandemia, el poder generar cambios a partir de una situación laboral, de una situación de pareja, de un deceso, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo soltar y es a partir del apego. El apego es algo que vamos generando a partir de una construcción de una herida de la infancia. Muchas veces, cuando generamos ese apego, no nos damos cuenta porque lo confundimos por la parte del amor. Y el amor no es otra cosa más que el poder aceptar cuando las personas están y cómo están, quiénes son y cómo colaboran dentro de nuestra vida. Y ese amor empieza a partir del amor propio. Y muchas veces nos enganchamos y nos ligamos con los demás a partir de una carencia, un área de oportunidad, una herida que tuvimos en algún momento y que nosotros vamos desarrollando y buscando inconscientemente, cubriendo a lo largo de nuestra vida. Y entonces esas heridas, ¿qué pasan? Que se van haciendo, se van generando de diferentes formas y se van de alguna manera marcando con el paso del tiempo, con las heridas que van gestionando y se van suscitando por las experiencias que vamos viviendo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos queriendo construir algo, necesitamos cerrar ciclos. ¿Han escuchado hablar de el cierre de ciclos? Sí, ¿No? Ok, perfecto, gracias. El cierre de los ciclos es que cada uno de nosotros, a partir de que nacemos, es más, a partir de que fecundamos, estamos cerrando un ciclo. A partir de la fecundación es la parte de gestación. Después, cuando nacemos, cerramos la parte donde somos dependientes de nuestros padres, ¿no? De cuando estamos bebés, cuando apenas estamos aprendiendo a hablar, a caminar, que no podemos eh, mantener algo sobre nosotros porque estamos aprendiendo a partir de el contexto y el aprendizaje que nos generan nuestros padres. Después se viene la parte de la niñez, ¿no? Que es cuando nos involucramos con el resto de la sociedad y entonces empezamos a aprender también de ellos. Se viene la parte de la adolescencia, de la pubertad de la adolescencia. Originalmente vivimos 4 etapas cruciales de cambios y son justamente estas de las que estamos hablando. Cuando nosotros no sabemos o no nos enseñan a gestionar nuestras emociones a partir de eso, es cuando generamos ese apego. Y entonces vamos generando anclajes con nuestro pasado y no podemos soltarlo. Parte de la tanatología nos enseña a soltar, a decirle adiós a las cosas que ya no están con nosotros o las personas que ya no están con nosotros, ya sea la pérdida de un trabajo, la pérdida de algún familiar, la pérdida de una relación, ¿ok? Ya sea de tu pareja, de un amigo, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos. Somos personas socialmente colaborativas, no podemos estar apartados de la sociedad, pero necesitamos entender que primero somos individuos antes de poder colaborar con los demás. Cuando nacemos, nacemos solos, a pesar de que hayamos nacido de nuestra madre, ¿no? Todo el recorrido gestal hasta el nacimiento, en la misma bolsa solamente estamos nosotros, ni siquiera los gemelos idénticos ni los mellizos. ¿Por qué? Porque precisamente somos individuos y tenemos una sola esencia, ¿no? Cuando platicamos en talleres para padres, les digo, somos como los dedos de la mano. Cada uno de nuestros dedos es distinto. Y así son nuestros hijos, así somos como hermanos, y así somos como seres humanos. Entonces, aprender a aceptar
que es parte natural de la vida, que las personas van a pasar o circunstancias van a pasar y aprender a soltarlo es parte de ese amor propio para construir algo diferente, para empezar a crecer, para empezar a generar algo a partir de el día de hoy y no vivir del pasado. Punto uno, ¿cómo empezar a generar desapego para poder soltar el pasado? Primero es aceptarlo, porque muchas veces no aceptamos lo que hemos vivido por la herida de injusticia, por la herida de la falta de atención, ¿no? Y cuando nosotros estamos buscando algún triunfo que va dirigido hacia esa herida de la infancia o de ese apego, entonces nos cuesta más trabajo lograrlo, porque estamos anclados ante esa herida o ese faltante. Entonces, cerrar el ciclo, encontrarlo, entenderlo, perdonarte, porque antes que perdonar a la otra persona es perdonarte tú, porque te has mantenido ahí, esclavo de ese pasado. Y entonces ahora sí es entender y ser empático de que la otra persona hizo lo que pudo o la circunstancia no dependió de ti, porque la dicotomía del control nos permite darnos cuenta de que sí podemos controlar y que no. ¿Y qué sí podemos controlar? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar y la forma en que sentimos las cosas. Pero si no nos conocemos, ¿cómo podemos realmente empezar a gestionar? ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, ¿qué no puedo controlar? Lo que no puedo controlar es lo que pasa externo a nosotros, lo que en realidad es parte de las circunstancias o de otra persona. Una de las personas que se iba a conectar el día de hoy tuvo una avería en su auto. Estuvo fuera completamente de sus circunstancias. No dependía de él, ¿no? Precisamente por eso necesitamos empezar a trabajar. Necesitamos crear algo distinto para que podamos entonces actuar a partir de hoy, de vivir un nuevo día desapegándonos de las circunstancias y del pasado. Oye, pero es que las heridas y es que me hirieron y es que... Y nos cuesta trabajo, sobre todo cuando traemos cargando mucho peso y venimos repitiendo las circunstancias porque nos ha costado trabajo sobrellevarlo, pasarlo, aprender de ello. Punto número 2. Encuentra en las circunstancias cuál es el aprendizaje que te pueda ayudar a crecer. Si nosotros empezamos a analizar en esa circunstancia donde estamos anclados del pasado, que sí, que no, nos va a permitir empezar a crear algo diferente a partir del día de hoy. Oye, es que me genera un sentimiento de dolor o de miedo, de incertidumbre. ¿Qué es lo que te lo está generando? ¿Algo que te dijeron o el evento? Identifícalo. Encontrar parte del origen de tu circunstancia o del anclaje te va a permitir tomar calma, respirar, calmar la mente, serenarte, para entonces ver la circunstancia desde un punto distinto. Pero si siempre estás pensando en el problema en vez de el aprendizaje, en lo que puedes lograr a partir de ahí, entonces vas a sentirte con esa zozobra, con esa ansiedad, con ese sentimiento negativo que genera un estrés y que te mantengas en esa parte oscura o negativa.
Punto número 3, algo que siempre comento en talleres, escribe un diario. El diario no se trata de que revivas el dolor y el pasado, se trata de que lo sueltes, de que te desahogues y empieces a generar reflexiones. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores de Roma, todos los días escribía, o todas las noches, porque lo hacía dependiendo de, escribía un diario proyectando su día. ¿Qué podría encontrarse a partir de lo que él estaba haciendo o lo que iba a hacer? Y entonces a partir de ahí empezaba a crear una planeación y empezaba a gestionar sus pensamientos y su emoción. A partir de que fallecen 5 de sus hijos, de las primeras pandemias del mundo, de su enfermedad y de la traición de un amigo, fue uno de los más grandes emperadores. Y al final siempre antepuso la cordura, la diplomacia, antes que un sentimiento negativo hacia los demás. Los sentimientos negativos siempre nos van a causar daño hacia nosotros mismos, más que a los demás. El daño que nos hacen los demás, nosotros somos los que lo permitimos. Cuando nosotros nos damos cuenta y entendemos que nosotros tenemos el poder de decisión de quién permitimos que nos haga daño, ¿no? Entonces, nuestras heridas empiezan a sanar y empezamos a ver circunstancias distintas y enfoques diferentes. Punto número 4. Analiza qué historia te platicas. Si nosotros estamos creándonos historias anticipadas que no han ocurrido, ¿no? Se acordarán, la mayoría somos de esa época, se acordarán que hubo en los 80s una incidencia de que en los antros, sobre todo en Acapulco y en algunas zonas al sur de la ciudad, entregaban una cajita con un alacrán o con una cucaracha muerta. Y era como el signo de la bienvenida del SIDA. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de a ustedes sus papás les prohibían ir a un antro precisamente por el miedo a esa historia o a esa situación? Y era una historia verídica, pero no era algo que nos estuviera ocurriendo en ese momento. Era algo que pudiera ocurrir, ¿no? ¿Y qué nos estaba generando? Miedo, ansiedad, pánico, terror, porque aparte no había mucha información, ¿no? Con respecto al tema del SIDA, no había un control. Entonces, teníamos ciertas circunstancias y los medios nos atiburraban con eso, ¿no? Cuando dejamos de platicarnos historias y nos enfocamos en el aquí y en el ahora, entonces es más sencillo ver las cosas con objetividad y desde otra perspectiva. Porque no estamos platicándonos algo que no sabemos si va a ocurrir o no. Pero sí es importante tener la perspectiva de qué podría ocurrir en diferentes perfiles. ¿Sí me explico? Una cosa es la historia y sobre eso te bases a, ok, podría ocurrir esto, ok, ¿qué opciones tengo? Podría ocurrir esto, ¿qué opciones tengo? ¿Qué podría ocurrir esto? ¿Qué opciones tengo? Una planeación estratégica, un plan de vida bien trazado con los pros y los contras, nos permite tener claridad, pero no quiere decir que te vas a enfocar en eso. Quiere decir que vas a tener el enfoque en lo que estás haciendo hoy, sin contarte una historia
pero sabiendo las posibilidades de las circunstancias que pudieran ocurrir. Nadie contaba con el terremoto del 2019, ¿no? Nunca pensamos que nos volviera a ocurrir después del 85. Nadie pensó que íbamos a atravesar una pandemia durante 2 años y medio, donde nos iba a mantener aislados, encerrados, sin generar economía. Y aún así hemos salido adelante a pesar de las pérdidas, a pesar de las circunstancias. ¿Podemos evolucionar en cada etapa de nuestra vida? Por supuesto que sí. ¿De qué depende? De qué historia te platicas y cómo enfrentas o cómo gestionas las circunstancias. ¿Ok? Entonces, si vamos viendo cada uno de estos puntos y lo trasladamos a tu situación actual, ¿cuáles son esos puntos que puedes modificar a partir de hoy? ¿En qué te estás enfocando? ¿Cuál es la historia que te estás platicando? ¿Cuáles son las alternativas para soltar ese pasado y que empieces a gestionarlo a partir de ti, del amor propio, de quererte, de abrazarte, de apapacharte? Porque antes que cualquier otra persona o cualquier otra circunstancia, lo más importante siempre vas a ser tú. Porque si tú no estás bien, tu familia, las circunstancias que estés viviendo, la parte económica, tus hijos, tus nietos, no lo van a estar, porque somos el principal pilar. Y si no rompemos el esquema a partir de hoy, para que nuestros hijos y nuestros nietos no vivan esos mismos mecanismos que hemos aprendido, esos mismos anclajes que hemos desarrollado, se va a volver cíclico y nadie va a poder vivir las circunstancias de su tiempo, sino van a seguir cargando las vidas de tus antepasados, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, estás cargando 7 vidas y sigo de pie y sigo derecha y sigo luchando. Y eso es la vida, porque tú no eres las circunstancias del pasado, el pasado ya fue. Tus circunstancias empiezan a cambiar a partir de ti y del día de hoy. Haz una lista y a partir de esa lista, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué quieres construir? Que si realmente es tu historia que quieres modificar y cuál no ha sido tu historia que has adjudicado y que te ha anclado al pasado. Hay una frase que aprendí hace muchos años, justamente trabajando en mí, para el desarrollo personal, que dice: esto no me corresponde. Se lo regreso a la persona a quien le corresponde. Con ese amor, como si recibieras un regalo y a ti no te funciona, a ti no te sirve, sea lo que sea, ya sea positivo o negativo, al final la energía es general. Tú le pones el estado. Hubo alguien que alguna vez escuché decir en una ponencia: cuando me regalan una caja llena de mierda, perdón por la expresión, de grosería, de esa envidia, de ese coraje, les digo gracias, porque sé que algo que provecho voy a sacar. Pero si tampoco la quieres, no te funciona porque estás en ese trabajo interior, porque estás queriendo salir de ese estado negativo,
por las circunstancias, por toda la parte anímica y emocional que has traído, también se vale decir, gracias, no, a mí no me funciona, te lo regreso con amor, no lo quiero. Depende de tu fortaleza interior para decir hasta aquí o hasta aquí no. ¿Ok? ¿En qué momento tú vas a tomar esa decisión de trabajar en ti, de decir, hoy puedo soltar las cosas y a partir de hoy, lo más importante, por amor, soy yo? Les voy a dar unos 3 minutos de reflexión porque son 12:36 y el que guste compartir, soy toda oídos. Nos queda un minutito. El que se sienta preparado, el que quiera compartir, puede empezar a abrir su micrófono para compartir. ¿De acuerdo? Ok. 12:39. 3 minutitos. ¿Qué sintieron en esta reflexión? ¿Qué encontraron en ustedes mismos? ¿Qué descubrieron? Ok. Creo que hoy no quieren, no está en conexión de participar. ¿Tienen alguna duda? Hola, Lisette, soy Isabel.
Hola, Isa. Bienvenida, gracias. Adelante, Gracias. por favor. Bueno, yo pienso que nosotros vivimos en el pasado por nuestras costumbres, por nuestras enseñanzas, por la cultura que nos han dado desde nuestros abuelos y nuestros padres. Y bueno, en mi caso, me enfoco mucho al pasado y me cuesta trabajo estar en el presente. Ok, y es normal, porque como bien lo acabas de decir, nosotros Sí, fuimos creados a partir de diferentes contextos, ¿no? sí, en Entonces, suma, pienso que debemos estar, como tú lo dices, Lisette, en el presente, viviendo el momento, porque sí te hace mucho daño enfocarte a lo que ya sucedió, sufres mucho en algo que pues ya no vas a remediar, ya no vas a mejorar, ya no vas a, en cuanto a las pérdidas de tus familiares, en la pérdida de amistades, ya no vas a volverlo a recuperar. Y bueno, ver que la vida es así, aceptarlo y estar consciente de que pues todos nacemos, vivimos, hacemos cosas, envejecemos y llegamos a morirnos, ¿no? Que eso es lo más natural de la vida. es parte del Yo ciclo. lo estoy entendiendo ahora más, lo Excelente, estoy Isabel. entendiendo. Muchísimas gracias. No, al Una, contrario, muchas gracias a una ti. pregunta. ¿Sí? ¿Qué anclaje encontraste? Mm, pues el familiar es familiar. Ok, Entonces, esto es muy fuerte y hay que entenderlo y hay que trabajar como me comentaste, ¿no? En mi caso, es el familiar. muchísimas gracias, Isabel, por compartir. No, al contrario a ti, qué amable eres. Es sobre todo de valientes hacerlo y hablarnos con la verdad, porque muchas veces al tratar de desanclarnos, lo primero que nos invade es el miedo y la justificación de las circunstancias. Y hablarnos con la verdad muchas veces cuesta. ¿Alguien más quiere participar? ¿Nos quiere compartir? Adri, adelante, por favor. Hola, Lisette, hola a todos. Yo creo que lo que mencionas, el primer punto y el último son muy importantes. En mi caso, el anclaje que tengo es porque tuve un problemas cerebrovasculares y perdí gran parte de la memoria. Entonces me cuesta muchísimo aceptar esa pérdida de saberme muy buena en el estudio, muy buena en muchas cosas y que ahora ni siquiera me acuerdo, ¿no? Pero algo que me pareció muy importante como primer punto es aceptar la pérdida, pero yo creo que ahí hay algo que trabajar, porque al menos en mi caso, a mí no me enseñaron a perder, o sea, no me enseñaron cómo perder. Siempre me enseñaron cómo ganar y cómo insistir para ganar y nunca quedarme con la pérdida. Siempre voy por ganar, 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 ganar. Entonces, ahorita en esta época es aprender a perder. Aceptar una pérdida es aceptar que perdiste y continuar y fluir. Entonces, ese primer punto me hace mucho sentido y creo que voy a investigar un poquito más de cómo aprendes a perder también, porque es importante. Y el otro punto que creo que, no, que me diste muy valioso y lo voy a poner en práctica, es algo muy, muy práctico que tú dices, es que esto que me estás mandando no me sirve, envidia o lo que sea, algún problema que has tenido no me sirve y te lo regreso. Yo creo que esa es una forma que si ponemos en práctica, podemos como que tener más fluidez. Si yo estoy teniendo hate, por ejemplo, eh, en mi caso me pasa mucho de, ay, por favor, ¿cómo no te vas a acordar? De gente que yo sé que lo hacen mala onda, ¿no?
Y si yo estoy teniendo ese tipo de acciones, pues me parece muy buena esa práctica, ponerlo en práctica, decir, a ver, a mí ese hate no me sirve, te lo devuelvo, te lo regreso a esa persona que me lo estás mandando. Y bueno, si hay algo que aprender, está padre, pero si no, pues te lo regreso y continúo. Yo creo que esos dos puntos a mí en lo personal sí me dejas para practicar o investigar un poquito más. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Adri, por tu participación y por compartir. Fíjate que en ese punto nos enseñaron a que ya no se generaban neuronas, ya se morían, las perdías y ahí se quedaban. Y no, no, esto no es cierto. Originalmente puedes generar nuevos sistemas de neuronas, nuevos sistemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, puedes empezar a generar nuevos hábitos para crearlo, para que haya nuevas conexiones y aprender de una forma diferente. Entonces, si no te enseñaron a perder, ¿no? El aceptar que el perder o equivocarnos es parte de crecer, va a ser una forma muy interesante a que te descubras, a que te reinventes. Y entonces aprendas a conocer tu nuevo potencial, porque siempre hay un área de oportunidad y de crecimiento a partir de una circunstancia que nos haya ocurrido. ¿De acuerdo? Y me parece excelente que hayas logrado encontrar estos dos puntos que puedan converger en tu vida. Entonces, cualquier tema, cualquier situación, las puedes ir uniendo para ir trabajando en la parte del perdón. ¿Ok? Muchas gracias, de verdad, Adri. Gracias. Adelante, ¿alguien más que quiera compartir? ¿No? Ok, ¿alguien que tenga alguna otra duda? Ok, de acuerdo. Les voy adelante, Aide Munguía, gracias. Hola, Adelante. Eliseth, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas Yo tardes. quería gracias. Yo quería comentarte que falleció un hermano en la pandemia y bueno, tenemos sus cenizas. Yo conservo fotos como si fuera galería, que las tengo en mi recámara, algunos artículos de él que nos repartieron cuando se fue, él era militar. Y no puedo desprenderme de sus cenizas. Me las traje, me dijeron, hay que llevarlas a la iglesia. No puedo. Siento que si lo llevo a la iglesia, lo estoy abandonando y no lo soporto. ¿Qué se hace? Ya tomé una terapia de tanatología, sin embargo, sigo con el mismo sentimiento. No puedo llevar sus cenizas. Ok. ¿Cuál es la sugerencia en este caso? Habría que encontrar primero cuál es el anclaje que tienes con él, ¿ok? Para Ok. aceptar y dejarlo ir. Porque al final, él ya está allá, él ya está descansando, él ya está de alguna forma liberado, ¿ok? Las Ok. circunstancias por las cuales haya fallecido son circunstancias. No es ni bueno ni Ujú, malo, son circunstancias. ujú. La que en este caso está cargando con ello eres tú, Aide, Sí. porque algo te está atando a él. Entonces, trabajar la Ujú. parte del perdón también tiene que ver con despedirnos de las personas. Te Ok. amo, te agradezco todo lo que me diste en vida. Siempre vas a prevalecer en mi corazón y en cada uno de nosotros. Ujú. Te Ok. dejo ir.
Y entonces empiezas a trabajar esa parte y toma la decisión de con qué vas a empezar a despedirlo. La mejor forma de hacerlo es con sus cenizas, porque cargar ese peso en los hombros, en la conciencia y en el corazón, ha de ser el que te duermas con una apretón en el pecho, Sí, que con trabajos respiras, ¿cierto? sí, es cierto. Despiertas con una angustia que no sabes ni cómo respirar, Ujú. ¿cierto? Sí, es cierto, es difícil superarlo. Difícil. Estoy rodeada de fotos, de recuerdos, cosa que nunca hice con nadie, ni con mis papás. Pero digo, ¿será que, pues no sé, que es reciente? No sé. Pero sí me cuesta mucho trabajo. Y han estado conmigo mis hermanos para llevarse las cenizas. No, no lo dejo. Digo, no, Hay que no, encontrar, es abandonarlo. Ujú. hay que encontrar ese anclaje, ¿ok? Ok. Muchas Porque gracias, Lisette. si no encontramos ese anclaje, vas a seguir ahí y vas a seguir justificando el no, Ujú. ¿ok? Ok. Y hazlo para ti, sobre Vale. todo, y para el resto de tu familia. Sí, es verdad. Ok. Entonces, les recuerdo que manejamos sesiones de coaching, manejo de alguna forma terapias para que podamos empezar a soltar ese tipo de cosas, ¿ok? Ujú. Ok. Trabajar en la Muchas parte gracias. de qué hay de, espero que te haya servido un poquito. Claro que sí, muy amable. Gracias. Gracias a ti, gracias por compartir, Aide. Es un Gaby, placer. adelante, por favor, Gaby. Gabriela Gallegos, adelante. Hola, gracias por invitarme, Lizeth, a esta plática. Yo, pues estoy agradecida y quisiera decirle, si me permites, unas palabras, Aide. Mi formación es tanatológica, Aide, y te quisiera compartir que las personas somos, como bien dijo Lisbeth, como los dedos de la mano. Tenemos diferentes formas de enfrentar el duelo y yo quisiera que tú abrazaras ese dolor y que te tuvieras paciencia. Lo que te dijo la psicóloga, por supuesto que es cierto y te va a servir, pero en mi experiencia como acompañante a bajar a esos infiernos del dolor con mis pacientes, hay personas que a los 6 meses sueltan las cenizas y hay personas que se tardan 2 años y está bien, Aide, está bien. En mi experiencia, a veces solamente un acompañamiento en un taller es suficiente y a veces no, como bien también te acaba de decir la licenciada, a veces se necesitan sesiones extras de acompañamiento. Cada persona somos diferentes, Aide. Te quiero mandar un abrazo. Yo no pensaba participar, pero me conmovió tu dolor. Yo perdí a mi hermana en la pandemia de COVID. Y de despedirme de ella, son de los duelos más dolorosos cuando no te puedes despedir de las personas. Ella vivía en Monterrey y fue un duelo contrario a lo que yo pensaba, de lo más fluido que te puedas imaginar. Pero, por ejemplo, mi mami falleció un año antes de la pandemia y yo aún tengo sus cenizas, no tengo fotos, no pienso diario en ella, te mentiría, no le lloro diario, pero siento que ahora es mi momento de desprenderme. Estoy planeando un viaje a la playa con mis hijos y poder soltar sus cenizas como es algo que ella me pidió. Y creo que está bien eso para mí. Entonces, bueno, yo te abrazo y Gracias. abraza eso que estás sintiendo y tente paciencia. Y bueno, la licenciada nos Muchas pidió, gracias. al contrario, Aide, y yo quisiera compartirte lo que escribí. Lizeth, si me Ok. permite, la importancia de soltar. Te Adelante, Gaby, gracias. Gracias, te perdono porque me conviene hacerlo, aunque mi ego crea que no te lo mereces. Te suelto porque es bueno para mí, aunque tú no quieras irte, porque en lo más profundo de mí sé que tú y yo teníamos una cita para crear lo que aconteció. Entonces, ¿para qué el enfado? Entonces, ¿para qué el rencor? Entonces, ¿para qué el apego? Eso tenía que pasar y simplemente sucedió.
Aprendo, suelto, perdono y dejo ir. Hay que vivir ligero, en el presente. Es un regalo, por eso se llama presente. Y aún más allá, elijo crear mi futuro y vivirlo hoy con fe, sabiendo que lo vivo como si estuviera sucediendo. Y eso es maravilloso, me deja muy feliz. Honro cada uno de mis heridas porque me hicieron crecer y me han permitido ser de bendición al prójimo. Y bueno, a mí me encanta escribir, me pareció poquito tiempo, 2 minutitos, pero bueno, quería compartir esto y gracias por la invitación, Lisette. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por compartir esto. Es gratificante, es lleno de amor cada vez que alguien nos aporta algo más, ¿no? De este tipo de pláticas y sobre todo de este tipo de pláticas, ¿no? Como lo es la parte de soltar. Y nos cuesta muchísimo, como lo hemos comentado. Y hay muchas formas de generar eh, ese guión con el perdón. Y siempre, como ahorita lo acaba de comentar Gaby, siempre depende de ti buscar esa conexión. Yo siempre recomiendo, haz el ejercicio, escríbelo a partir desde tu interior, desde el amor, desde esa conexión. Y lo que te vibre, que te sienta bien, repítelo todos los días para que lo puedas soltar. Porque muchas veces, así como ahorita Gaby lo escribió en 2 minutos, en 2 patadas, para poderlo compartir con todos nosotros, ¿no? Y ahorita el que yo comenté también fue en cuestión de instantes como un ejemplo. No, muchísimas gracias a ti, Aide. Eh, Así podemos escribirlo cada uno de nosotros, dirigiéndolo dependiendo de lo que estamos hablando, de lo que estamos viviendo o del dolor que estamos sintiendo. Como comentamos al principio, las pérdidas son de diferente índole, no solamente es una pérdida humana, una pérdida física. Hay diferentes tipos de pérdida y el anclaje que luego nos genera es lo que nos mantiene ahí en el dolor. Entonces, siéntelo, reconócelo, vívelo y a partir de ahí empieza a trabajarlo. ¿Ok? Muchísimas gracias, Aide, y muchísimas gracias, Gaby, por compartir este bellísimo escrito que nos hiciste el favor de compartirles a todos, que nos puede funcionar, pero repito, depende de el tipo de pérdida que quieras trabajar. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? ¿Alguna duda? ¿Algún otro evento? ¿No? Ok. Les recuerdo mis redes sociales y mi número de contacto. Gaby, que si compartes lo que escribiste en el chat, please, Sí, para que lo puedan copiar y se lo puedan llevar. Les comparto mi número de contacto. Es el 5516-49-4540. Ese es mi número personal, directo, para que me puedan mandar un WhatsApp y comentarme si quieren trabajar algo en específico o si quieren empezar a trabajar con sesiones de coach. ¿Ok? Ese es por un lado. Les comento, el 22 vamos a tener como una continuidad por parte de la aceptación del cambio, ¿no? Ya empezando a ver un esquema distinto. Y después de la aceptación del cambio, vamos a dar un taller donde precisamente vamos a tocar los dos puntos, a trabajarlo más profundo. Porque acuérdense que no es solamente una plática, sino el realmente poder trabajar, ¿ok? Empezar a tener herramientas que nos permitan hacerlo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, mis redes sociales me encuentran como Lisette Cuevas, así como lo tengo escrito en Zoom. Lisette Cuevas Huerta en Facebook, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, y ya abrí mi canal de YouTube. Estoy empezando a subir contenido para que también
puedan empezar a seguirme por ahí. ¿Ok? Tomarme la pastilla de la presión. Ok, gracias, Irma. Perfecto. Cuidado. Sí, eso es algo, y mira que salió así al dedillo. Irma, gracias por este ejemplo. Eso es algo que nos funciona mucho, ¿no? Ponernos alarmas para decir, ay, híjoles, ahorita ya me mantiene en el aquí y en el ahora. Una alarma te puede mantener en el aquí y en el ahora para sacarte de ese smooth, para sacarte de algo en el que estás. Entonces, hay muchas herramientas que vamos a ver en el taller, ¿ok? Muchas herramientas que vamos a estar compartiendo con ustedes para que lo puedan empezar a ejercer en el taller. ¿De acuerdo? ¿Ibas a comentar algo, Gaby? Sí, ya me tengo que ir a dar terapia, pero quisiera pedirte permiso de darles un regalo. ¿Son 2 minutos? ¿Sí? ¿Me das permiso? Corre, Ok, corre, corre. gracias, Lisette. Ahorita me acordé por la alarma. Hay una técnica muy poderosa que tiene su base en las neurociencias y en el manejo asertivo del estrés. Entonces, ustedes buscan un detonador de tristeza. En mi caso es la muerte de Mufasa. Siempre me da como mucha tristeza y ponen su alarma y lloran, perdón la expresión, a moco tendido, así, ese llanto catártico, ese llanto sabroso que limpia el alma, con mucha tristeza, pero una vez que suena su alarma, no más de 20 minutos. Un proceso asertivo de la emoción de las tristezas de 15 a 20 minutos. Suena su alarma, se limpian su carita, agradecen y a lo que sigue. Y yo les aseguro que en ese día no van a tener más tristeza, porque ya pudieron hacer su cuota de endorfinas, dopamina, serotonina y pudieron limpiar esa tristeza. Muchas gracias, Lizeth. Gracias por haberme invitado. Hasta Muchas luego. gracias a ti. Muchas gracias, Gaby. Estamos en contacto para que podamos empezar a colaborar juntas y invitarte a todo lo que estamos haciendo por parte de las redes, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Que Dios te bendiga y felicidades por tu plática. Muchas Gracias. gracias, Gaby. Mándame mensajito, please, para que nos podamos poner bien en contacto. Gracias a Gracias. ti. Ok, ¿alguna otra duda, algún otro comentario que quieran compartir antes de cerrar la plática? Buenas tardes, disculpen la alarma, pero quería yo hablar y por eso no sabía cómo poner la manita y anduve ahí moviéndole. No te Pero preocupes, yo Irma. lo que quería preguntar es eso de que dice ahí cómo soltar, pero yo como que mi idea al el tema, yo, bueno, veo que la mayoría se enfocó a cómo soltar cuando uno pierde algún familiar, bueno, que fallece, pero por ejemplo, en mi caso, yo pensaba que cuando decían cómo soltar, es como soltar, como cuando a veces uno, pues a los hijos, o no los suelta, o en ese aspecto, ¿no? De cómo si es el hecho de que uno quiere tener como, ¿cómo estás? O sea, ¿qué haces? O eso es como tenerlos, bueno, muy presentes, pero aparte, como, como que a veces paso días y no le hablo a uno de mis hijos y dije, no, pues, o sea, le voy a hablar pero no, tal vez es eso, dejarlos, o ellos, no me hablan en 3, 4 días o así, digo, y Y te como, sientes mal. ajá, no me hablan, bueno, yo les voy a hablar. Y luego digo, bueno, y ¿por qué no hablas, Tiene que mamá? ver, Irma. ¿Mandé? Tiene que ver. Acuérdate que la pérdida no tiene que ver solamente con muerte, tiene que Ajá, ver con bueno, ausencia. a eso ahorita vi, ¿no? O sea, pero bueno, lo mío era enfocado más a eso, a no una No hay pérdida problema, de no hay vida, problema. sino, Y está perfecto, porque al final aceptar que tus hijos son independientes, que tienen una vida aparte, es parte natural. Es parte de decir, cada uno va construyendo un camino. Nosotros como padres somos guías, somos maestros para ellos. Los ayudamos a salir adelante para que puedan ellos forjar su vida y crear su camino. A partir de ahí es esa aceptación y ese amor
¿Qué pasa? Que muchas veces cuando estamos tan metidos con la familia y no tenemos muchas actividades o dejamos de colaborar, entonces buscamos en qué otra cosa ocuparnos. Y muchas veces el enfoque es los hijos. ¿Por qué? Porque cuando eran niños era nuestro enfoque antes de regresar al trabajo, ¿cierto? Sí, Entonces, cuando nosotros salimos de una etapa y empezamos la otra, ¿no? Pues entonces es buscar las actividades ideales para empezar a ocuparnos y no empezar a sustituir una cosa por la otra. Porque originalmente lo que hacemos como cuando dejamos de trabajar, cuando ya somos pensionados y ya no tenemos una actividad, estamos sustituyendo el tiempo que ejercíamos en el trabajo ahora con las personas que tenemos directas, que son nuestra familia, ¿ok? Pero entonces podemos empezar a crear reuniones con amigas que también están pensionadas, que tenían mucho que no veías, que por el trabajo no estabas este, relacionándote, o puedes empezar a generar algún negocio que te ocupe el tiempo y es un dinero extra, ¿no? pues sí, o pasa otra cosa que, bueno, que luego pues ya nos toca cuidar o ya apoyamos en cuidar a los nietos y eso, y tal vez también eso es como aferrarnos, ¿no? O como, Es parte de esa sustitución. Entonces, hay que identificar la entonces, sustitución y generar y soltar el anclaje, ¿ok? sí, pues sí. O sea, no solo cuando alguien se va definitivamente, ¿no? Sino estando aquí en otro tipo, en otros aspectos. Así es. La ventaja y la desventaja es eso, ¿no? Que el soltar no es simplemente con la pérdida de la muerte o de una persona querida, sino soltar, como les dije hace rato, cerrar ciclos, ¿ok? Entonces, estás cerrando un ciclo, ciérralo completo y empieza uno nuevo. Estás empezando una nueva etapa de vida. Y entonces empiezas a generar algo nuevo, algo distinto. ¿Ok? Voy a anotarles en el chat mis datos. Lástima que ya se fueron algunas personas. ¿Alguna otra duda? Muchísimas gracias, Irma, por participar. No sé si tengas alguna otra duda. No, gracias. Como dice, va a haber otros talleres y ahí ya continuamos. Va a haber otras pláticas, Sí, pero el taller que se va a ejercer va a ser fuera de Banobras. Entonces, apunten mis datos para la persona que se quiera registrar al taller, ¿de acuerdo? claro, gracias. Gracias a ustedes. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere participar o compartir? Gracias por compartir, Irma. Les acabo de dejar en el chat mi número de contacto para que me puedan guardar y mandar WhatsApp para que podamos agendar una sesión. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿No? Perfecto. Bueno, Lisette, creo que ya las dudas están despejadas en cuanto a este tema. Y bueno, por parte del Zumban Obras Casa del Jubilado, agradecemos mucho tu valiosa participación en estos temas y pues darte la bienvenida para el 22, para la siguiente sesión, claro. Y bueno, qué bueno que ya diste tus datos para continuar con lo del taller y cualquier cosa, pues también en Casa del Jubilado estamos a tus órdenes. Ahorita me disculpo un poquito, es que estoy un poquito enfermo y tuve que tener la sesión desde casa, pero pues bueno, ya nos vamos a reincorporar próximamente.